La resolución del problema 2 del seminario 3, que consiste en un tanque al cual entra un flujo de entrada F0 y del cual sale un flujo F que depende de la conductividad hidráulica de una válvula de salida y de la diferencia de presión que hay en esa válvula elevada a la 1 medio. La diferencia de presión obviamente es proporcional a la altura en el tanque. Entonces, lo que nosotros queremos ver en este problema es cómo varía la altura del tanque ante una perturbación en el flujo de entrada F0. Lo que tenemos que sacar entonces es la relación entre la altura y el flujo de entrada F0. Ahora, si hacemos un balance de masa en el tanque, lo que obtenemos es esta ecuación que se ve acá arriba. Es un balance bastante sencillo. Lo que vemos es que tenemos uno de los términos de la función de transferencia que queremos sacar, h' sobre f0', es no lineal, con lo cual el camino tradicional sería linealizar, llevar variables de apartamiento y obtener la función de transferencia, ¿sí? Cuando hacemos eso, obtenemos esta función de transferencia. Eso lo pueden verificar fácilmente. Ahora, el problema que trae aparejado la linealización es un error cuando nos alejamos del estado estacionario a partir del cual linealizamos, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la relación entre F0 y la altura. Tenemos una relación que en realidad es no lineal y nosotros lo que hacemos es, en una altura de estado estacionario determinada, en un punto inicial, lo aproximamos a una línea recta, ¿sí? Entonces, en entornos reducidos de ese estado estacionario inicial en el que nosotros comenzamos, el error entre esa línea recta que aproximamos y la curva real, que sería esta que está acá abajo, es chiquito, ¿sí? Hay poca diferencia entre eso, pero a medida que nos alejamos de ese estado estacionario inicial, el error va aumentando progresivamente. Con lo cual, podemos tener errores en la predicción del modelo matemático cuando tenemos perturbaciones muy grandes. Cuando tenemos perturbaciones chicas, el error va a ser menor, pero cuando las perturbaciones son más grandes, el error va a ser mayor. Entonces vamos a ver en este ejemplo cómo se puede ver esta diferencia utilizando el Scilab, ¿sí? Vamos a ver que el Scilab nos permite resolver la ecuación directamente en el campo temporal sin necesidad de linealizar, con lo cual nos evitamos el error de la linealización y la consecuente diferencia entre la predicción del modelo cuando tenemos perturbaciones grandes, ¿sí? Entonces vamos a ver la resolución por los dos mecanismos. Por la forma tradicional que veníamos haciendo hasta ahora, linealizando y hallando la función de transferencia y aplicando la perturbación, y la resolución directamente en el campo temporal con el Scilab para dos casos: para una perturbación F0' chica, digamos de 1 metro cúbico por segundo, y para un segundo caso donde la perturbación es mucho más grande, digamos 20 metros cúbicos por segundo. Y vamos a ver las diferencias en la altura, en la variación de la altura previstas en cada caso, para el caso directamente resuelto desde el campo temporal y para el resuelto con la ecuación linealizada. Campo temporal, Xcos, que es la librería de Scilab que estamos utilizando, utiliza álgebra de bloques, ¿sí? Porque toda esa librería se basa en el álgebra de bloques para la resolución de los problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esta ecuación diferencial a una forma de bloques, como vimos en el seminario 2. Primero vamos a trabajarla un poco para que sea más sencillo el pasaje a los bloques. Si pasamos el diferencial de tiempo multiplicando e integramos desde un tiempo cero, en el cual la altura está en su valor de estado estacionario, hasta un tiempo t desconocido, en el cual la altura también tiene un valor desconocido, lo que obtenemos es la siguiente ecuación. Simplemente la integral de todo el término ese que antes teníamos arriba, sumado a la altura de estado estacionario que sale del integrar ese diferencial de altura desde el tiempo en el cual la altura es el estado estacionario.
lo que tenemos que hacer ahora es llevar esta ecuación a una forma de bloques. Para hacerlo, lo que hay que ver primero es cuál es la variable de salida de esta ecuación, o sea, cuál es la que queremos obtener para luego graficar o exportar sus valores o conocer sus valores. Esa variable obviamente es la altura. Habíamos dicho que estamos haciendo una perturbación en el flujo de entrada para ver cómo se comporta la altura de ese tanque. Entonces, nuestra altura va a ser nuestra variable de salida, a partir de la cual tenemos que construir los bloques. Esa altura, como vemos, es la suma de un término complejo y un valor constante que es la altura de estado estacionario. Entonces ponemos un sumador ahí al cual entra la altura de estado estacionario. Eso va sumado con un término mucho más complejo que vamos a pasar a construir ahora, que es todo esto. Como vemos, en ese término la altura está primeramente elevada a la menos un medio. Entonces tomamos esta altura, esta corriente que es la altura de salida, y la metemos en un bloque que está dentro de Scilab, ahora lo vamos a ver en la computadora, que es un exponencial, en el cual nosotros podemos elevar a un exponente cualquiera la corriente de entrada, en este caso la altura. Si ese exponente lo seteamos como menos 0,5, tenemos la altura elevada a la menos un medio como salida, ¿no? Luego, en este término vemos que esa altura elevada a la menos un medio está multiplicado por una constante que tiene agrupados todos estos términos de los cuales conocemos su valor. Simplemente hay que multiplicarlo por un término de ganancia. Una ganancia, digamos, es un valor constante que tenga agrupados todos esos valores, ¿sí? K sobre A, vamos a ponerlo como que es una constante acá, que simplemente hay que definirla dentro del bloque de X cos. Todo ese valor que construimos hasta ahora, o sea, la altura elevada a la menos un medio multiplicado por toda esta constante, va restado a otro valor que es el flujo de entrada, que es la perturbación dividido al área. Entonces, va a entrar ese término a un sumador restando y se le va a restar a el flujo de entrada F0, que va a estar multiplicado por un término que es 1 sobre A. ¿Sí? Entonces tenemos F0 sobre A menos H elevado a la menos un medio multiplicado por toda esa constante. Eso es lo que obtenemos en este punto luego del sumador. Lo único que resta hacer es integrar para obtener el segundo término de esa ecuación. Nuevamente en Scilab hay un bloque que es la integración de la corriente de entrada. Ahí ya tenemos entonces expresado en forma de bloques la ecuación temporal que tenemos que resolver para obtener, ante un cambio en el flujo de entrada, cómo se comporta la altura del tanque. Este flujo de entrada, como vemos, en este caso no estamos trabajando en variables de apartamiento, estamos trabajando en variables temporales que tienen en cuenta el estado estacionario inicial. Con lo cual, este flujo no va a ser únicamente la perturbación, va a ser la perturbación más el valor de estado estacionario anterior a la perturbación. Entonces, este F0 va a ser la resultante de sumar una perturbación, que puede ser un escalón, como vimos que vamos a resolver en este ejemplo, en el cual sus valores van a ser 1 o 20, y el flujo de estado estacionario, ¿sí? Este flujo de entrada, que es el que entra en esta ecuación, es la suma de la perturbación que hagamos y el valor de estado estacionario. Si esto se mantiene en el valor de estado estacionario, la altura va a dar su valor de estado estacionario. Cuando pongamos la perturbación, la altura va a sufrir una variación que es la que vamos a poder ver. Para verlo, como dijimos en la clase anterior, esa altura tiene que entrar a un gráfico, a un scope, al cual entran la corriente que queremos graficar y el tiempo. Bueno, aquí vemos el entorno de Scilab que nos va a permitir resolver
los dos casos que planteamos anteriormente. Por una parte el caso linealizado, donde obtuvimos la función de transferencia que se muestra acá, que nos relaciona el flujo de entrada al tanque con la altura del tanque, al cual entra una perturbación en el flujo de entrada, que en este caso está seteada en 1 metro cúbico por segundo, y obviamente la salida es la perturbación en la altura. Si uno le suma esa perturbación en la altura de estado estacionario, lo que obtiene es la altura total del tanque en el campo temporal. Eso, el caso obtenido a partir de la linealización, que es la forma que veníamos resolviendo hasta ahora. Por otra parte, el diagrama que se ve abajo es el diagrama en bloques que representa la ecuación directamente resuelta en el campo temporal, del cual, como vimos anteriormente, la salida también es la altura total del tanque. En este caso, la perturbación, el flujo, digamos, es la suma de la perturbación, que también es 1 metro cúbico por segundo, y el flujo en estado estacionario, porque en el campo temporal estamos trabajando con variables totales y no variables de apartamiento. Como dijimos, la perturbación ahora está seteada en 1 metro cúbico por segundo. El flujo de estado estacionario que sale del balance de masa en estado estacionario es de 10 metros cúbicos por segundo, con lo cual estamos haciendo una perturbación que es aproximadamente 1/10, no aproximadamente, sino 1/10 del valor en estado estacionario del flujo. Esto nos va a permitir comparar cuál es el valor de altura predicho cuando linealizamos y cuando obtenemos la respuesta directamente desde el campo temporal. Si corremos la simulación, vamos a ver que para el caso de una perturbación chiquitita, pequeña, digamos, respecto al valor de estado estacionario, no hay diferencia entre el valor predicho por el modelo linealizado y el directamente resuelto desde el campo temporal. El linealizado es el negro, el del campo temporal es el verde. ¿Esto por qué? Porque el apartamiento respecto del valor de estado estacionario que obtenemos es bastante chico. Vemos que desde 1 metro, que era el valor de estado estacionario, la perturbación lleva a la altura a 1,2 metros. Es una perturbación del 20% del valor de estado estacionario, una perturbación pequeña que hace que la linealización no introduzca errores en el modelo. Ahora, ¿qué pasa cuando la perturbación la hacemos más grande? En este caso vamos a hacerla de 20. ¿Sí? F' antes estaba dividido por 20, ahora lo dejamos de dividir por 20, con lo cual es 20 veces más grande. Corremos de nuevo el modelo y lo que vemos es una diferencia bastante grande entre lo predicho por el modelo linealizado, el negro, y el directamente resuelto del campo temporal, que es el verde. En un caso se predice una altura de 4 metros, cuando lo resolvemos directamente desde el campo temporal, la altura es de 8 metros, una diferencia del doble. ¿Sí? Como conclusión de todo esto, sacamos que la linealización es una herramienta que nos permite resolver ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace, que es bastante útil y bastante sencilla, pero que no hay que perder de vista que introduce errores en el modelo, sobre todo cuando nos desviamos del valor de estado estacionario inicial.